Hay una pregunta que no consigo quitarme de la cabeza desde que comenzó esta Copa del Mundo y quiero compartirla con vosotros, madridistas. ¿Y si Florentino Pérez hubiera vuelto a adelantarse al mercado? ¿Y si mientras gran parte del mundo del fútbol apenas está descubriendo el nombre de Caleb Guirenquí, el Real Madrid ya estuviera estudiando seriamente la posibilidad de incorporar a una de las mayores joyas emergentes del fútbol internacional? Porque atención. Estamos hablando de un futbolista que, según diversas informaciones, ha despertado el interés no solamente del Real Madrid, sino también del Barcelona y de varios grandes clubes europeos. Sin embargo, lo más interesante de todo es que, según fuentes cercanas al entorno del jugador, el proyecto deportivo que más seduce al círculo profesional de Caleb Guirenquí sería precisamente el del Real Madrid. Y sinceramente, después de ver lo que está haciendo este chico en la Copa del Mundo, empiezo a entender perfectamente por qué. Porque no estamos hablando de una moda pasajera. No estamos hablando de un futbolista que haya realizado 2 buenos partidos y haya generado una ola de entusiasmo temporal. Estamos hablando de un centrocampista de 20 años que está mostrando una personalidad, una inteligencia táctica y una capacidad competitiva que muy pocos jugadores de su edad poseen actualmente en el fútbol mundial. Y os voy a ser completamente sincero. Cuanto más veo jugar a Caleb Guirenquí, más me recuerda a esa clase de operaciones que Florentino Pérez ha sabido detectar antes que nadie durante los últimos años. Porque si algo ha caracterizado al Real Madrid moderno es precisamente eso, la capacidad de identificar talento antes de que explote definitivamente. Ocurrió con Vinicius Junior. Ocurrió con Rodrigo Goes. Ocurrió con Eduardo Camavinga. Ocurrió con Jude Bellingham. Y ahora, mientras millones de aficionados descubren por primera vez el nombre de Caleb Guirenquí gracias a la Copa del Mundo, tengo la sensación de que en Valdebebas podrían llevar bastante tiempo observando su evolución. Ahora bien, quiero dejar algo muy claro desde el principio. No estamos hablando de un fichaje cerrado. No estamos hablando de negociaciones avanzadas. Tampoco estamos hablando de una operación inminente. Pero sí estamos hablando de un futbolista que reúne prácticamente todas las características que el Real Madrid viene buscando en el mercado durante la última década. Y eso, madridistas, es precisamente lo que convierte esta historia en algo tan interesante. Porque cuando uno analiza el perfil de Caleb Guirenquí, entiende rápidamente por qué tantos clubes importantes han comenzado a fijarse en él. Estamos hablando de un centrocampista moderno. Un jugador capaz de recuperar, organizar, conducir, presionar y competir al máximo nivel. Un futbolista con físico, pero también con inteligencia. Con agresividad, pero también con capacidad para interpretar el juego. Y sinceramente, una de las cosas que más me ha impresionado durante esta Copa del Mundo ha sido precisamente su personalidad. Porque hay futbolistas jóvenes que esconden la pelota cuando aparecen los momentos difíciles. Hay otros que necesitan que los partidos se adapten a ellos para poder destacar. Pero luego existe un grupo muy reducido de jugadores que, cuanto mayor es el escenario, mejor responden. Y tengo la sensación de que Caleb Guirenquí pertenece exactamente a esa categoría. Estamos viendo a un futbolista que no se esconde. Un jugador que pide el balón constantemente. Que organiza a sus compañeros. Que lidera la presión. Que recupera. Que acelera el juego cuando el equipo lo necesita. Y todo ello en el mayor escaparate futbolístico del planeta. Por eso creo que el Mundial está cambiando muchas cosas alrededor de su figura. Porque no es casualidad que cada vez aparezcan más rumores, más seguimientos y más informes positivos sobre él. Y tampoco es casualidad que algunos de los clubes más importantes de Europa hayan comenzado a intensificar su interés precisamente durante el torneo. Pero aquí aparece un detalle que, sinceramente, me parece especialmente importante para el madridismo. El Barcelona también estaría siguiendo la situación del internacional ganés. Y cuando Real Madrid y Barcelona coinciden en el seguimiento de un futbolista joven, normalmente significa que estamos hablando de un talento verdaderamente especial. Sin embargo, según diversas informaciones, el entorno deportivo del jugador considera que el Real Madrid representa actualmente el mejor escenario posible para el desarrollo de su carrera. Y, sinceramente, ¿quién podría discutirlo? Porque si yo fuera un futbolista de 20 años con el objetivo de convertirme en una estrella mundial, probablemente también elegiría el proyecto que ha convertido a Vinicius Junior en uno de los mejores jugadores del planeta. El proyecto que permitió crecer a Rodrigo Goes. El proyecto que desarrolló a Eduardo Camavinga. El proyecto que apostó por Jude Bellingham antes de que se convirtiera en una superestrella mundial. El Real Madrid no solamente compra talento. El Real Madrid desarrolla talento. Y esa diferencia, en mi opinión, continúa siendo absolutamente determinante. Además, hay otro aspecto que me parece especialmente interesante cuando hablamos de Caleb Guirenquí. Su precio.
Porque actualmente seguimos hablando de un futbolista cuyo valor de mercado continúa siendo relativamente asumible para un club como el Real Madrid. Evidentemente, no estamos hablando de una operación barata. Pero sí de una operación que podría multiplicar exponencialmente su valor en muy poco tiempo. Y aquí es donde creo que Florentino Pérez siempre ha demostrado una enorme inteligencia estratégica. La pregunta nunca es cuánto cuesta hoy un futbolista. La verdadera pregunta es cuánto costará dentro de 2 años si explota definitivamente. Y sinceramente, tengo la sensación de que Caleb Girenki puede encontrarse exactamente en ese momento de su carrera en el que todavía es posible adelantarse al mercado. Porque hemos visto esta historia muchas veces. Hemos visto futbolistas que costaban 20 millones convertirse en operaciones de 100 millones apenas un año después. Hemos visto grandes clubes lamentar no haber actuado antes. Hemos visto cómo determinados talentos desaparecen del mercado en cuestión de meses. Y precisamente por eso creo que el Real Madrid debe observar esta situación con enorme atención. Porque además no estamos hablando de un jugador limitado a una única función táctica. Estamos hablando de un centrocampista extraordinariamente versátil. Un futbolista capaz de actuar como pivote, como interior o incluso en posiciones más avanzadas dependiendo de las necesidades del equipo. Tiene físico para competir en la élite. Tiene calidad técnica para jugar bajo presión. Tiene personalidad para asumir responsabilidades. Y tiene algo que, para mí, resulta absolutamente fundamental en el Real Madrid: hambre competitiva. Pero quiero haceros una pregunta, madridistas, porque creo que aquí empieza realmente el gran debate. Si Florentino Pérez tuviera hoy la oportunidad de fichar a Caleb Girenki antes de que explote definitivamente y antes de que otros gigantes europeos eleven el precio de la operación, ¿creéis que el Real Madrid debería adelantarse al mercado una vez más? Os leo en los comentarios porque sinceramente tengo mucha curiosidad por conocer vuestra opinión. Y si os está gustando este análisis y queréis que sigamos investigando todas las novedades del mercado del Real Madrid, dejad vuestro me gusta porque ayuda muchísimo al canal y me demuestra que queréis que profundicemos todavía más en este posible movimiento. Porque os adelanto una cosa, cuando analicemos el perfil futbolístico de Caleb Girenki, las comparaciones que ya empiezan a hacerse en Europa y la estrategia que podría estar estudiando el Real Madrid, creo que muchos madridistas van a empezar a ilusionarse seriamente con esta operación. Si hay algo que me hace pensar que el nombre de Caleb Girenki no es un rumor más dentro del mercado de fichajes, es precisamente el perfil de futbolista que representa. Porque cuando uno analiza las grandes operaciones que ha realizado el Real Madrid durante los últimos años, descubre un patrón muy claro. El club no busca únicamente talento, busca perfiles capaces de sostener un proyecto ganador durante una década. Y aquí es donde creo que Caleb empieza a convertirse en un caso especialmente interesante. Porque estamos acostumbrados a asociar el concepto de joven promesa con futbolistas ofensivos, extremos desequilibrantes o mediapuntas creativos. Sin embargo, encontrar un centrocampista de 20 años capaz de competir con la personalidad que está mostrando el internacional ganés es algo mucho menos habitual. Una de las cosas que más me ha llamado la atención durante sus partidos es su capacidad para interpretar diferentes contextos de juego. Hay futbolistas que necesitan que el partido tenga un ritmo determinado para poder rendir. Caleb, en cambio, parece sentirse cómodo en prácticamente cualquier escenario. Si el equipo necesita intensidad, responde con intensidad. Si el partido exige pausa, entiende cuándo bajar revoluciones. Si hace falta agresividad defensiva, aparece. Y si el equipo necesita salida limpia desde atrás, también asume esa responsabilidad. Eso, sinceramente, es algo que me recuerda mucho a los grandes centrocampistas modernos. Y precisamente por eso creo que la comparación con algunos nombres históricos del fútbol africano no resulta exagerada. Evidentemente, todavía queda muchísimo camino por recorrer. Estamos hablando de un jugador en plena fase de crecimiento. Pero si veo ciertas características competitivas que históricamente han definido a algunos de los mejores centrocampistas del continente africano. Además, hay otro aspecto que considero fundamental cuando hablamos del Real Madrid actual: la capacidad de adaptación táctica. Si observamos la plantilla blanca, encontramos perfiles muy diferentes en el centro del campo. Jude Bellingham aporta llegada y liderazgo ofensivo. Federico Valverde ofrece despliegue físico y sacrificio. Aurelien Tchouaméni proporciona equilibrio y presencia defensiva. Eduardo Camavinga aporta dinamismo y versatilidad. Entonces surge una pregunta muy interesante. ¿Qué podría aportar Caleb Girenki que no exista ya dentro de la plantilla? Y sinceramente creo que la respuesta es bastante clara. Podría aportar una mezcla muy poco habitual entre potencia física, agresividad competitiva y capacidad de crecimiento. Porque no estamos hablando de un futbolista completamente desarrollado. Estamos hablando de un jugador que todavía puede evolucionar enormemente bajo la estructura del Real Madrid.
Y aquí quiero detenerme en algo que, personalmente, considero decisivo. El Real Madrid ha construido durante los últimos años uno de los mejores ecosistemas del mundo para desarrollar jóvenes talentos. No se trata únicamente de fichar futbolistas con potencial. Se trata de rodearlos de una estructura competitiva, táctica y psicológica capaz de convertir ese potencial en rendimiento real. Por eso entiendo perfectamente que, según distintas informaciones, el entorno de Caleb pueda considerar al Real Madrid como el destino ideal. Porque si eres un futbolista joven y observas cómo el club ha gestionado el crecimiento de jugadores como Vinicius, Rodrigo, Camavinga o Bellingham, resulta difícil encontrar un proyecto deportivo más atractivo. Ahora bien, también debemos ser prudentes. Porque una cosa es que exista seguimiento. Otra muy distinta es que exista una negociación avanzada. Y creo que es importante mantener esa diferencia muy clara. El Real Madrid trabaja constantemente con decenas de informes sobre futbolistas jóvenes de todo el mundo. El hecho de que un jugador guste no significa necesariamente que vaya a convertirse en una operación prioritaria. Sin embargo, también es cierto que existen determinadas circunstancias que pueden acelerar cualquier decisión. Y una Copa del Mundo es probablemente la más importante de todas. Porque los grandes torneos internacionales tienen la capacidad de transformar completamente la percepción que existe sobre un futbolista. Un gran mundial puede multiplicar el interés. Puede multiplicar el precio. Y puede multiplicar la competencia. Por eso creo que el tiempo puede convertirse en un factor decisivo en esta historia. Porque mientras el Real Madrid analiza, otros clubes también observan. El Barcelona continúa atento. Varios equipos ingleses siguen recopilando informes. Y cuanto más destaque Caleb en el torneo, más complicado será cualquier movimiento futuro. Personalmente, si me preguntáis mi opinión como madridista, os diré algo muy claro. Creo que este tipo de operaciones son precisamente las que han permitido al Real Madrid construir una plantilla capaz de competir por todos los títulos durante muchos años. No hablo de realizar un fichaje impulsivo. No hablo de pagar cualquier cantidad. No hablo de convertir a Caleb Guirenqui en una prioridad absoluta del mercado. Pero sí creo que, si los informes internos son tan positivos como algunas informaciones sugieren, el Real Madrid debería estudiar esta posibilidad con enorme seriedad. Porque hay ocasiones en las que el mercado ofrece oportunidades muy difíciles de repetir. Y tengo la sensación de que Caleb Guirenqui podría ser una de ellas. Quizás dentro de 3 años estemos hablando de uno de los mejores centrocampistas jóvenes del mundo. Quizás dentro de 3 años recordemos esta Copa del Mundo como el torneo que lo cambió todo. O quizás simplemente estemos ante un gran jugador con una excelente proyección. Precisamente por eso creo que Florentino Pérez actuará como siempre ha actuado, con paciencia, con inteligencia y sin precipitarse. Pero si me preguntáis a mí, y esto es únicamente una opinión personal, prefiero que el Real Madrid estudie 10 veces una operación como la de Caleb Guirenqui antes que gastar cantidades desorbitadas en futbolistas que ya han alcanzado su techo competitivo. Porque el futuro del Real Madrid siempre se ha construido adelantándose al futuro. Ahora quiero conocer vuestra opinión. ¿Creéis que Florentino Pérez debería intentar el fichaje de Caleb Guirenqui? ¿Pensáis que puede convertirse en una de las grandes estrellas del fútbol europeo? ¿O consideráis que el Real Madrid debe esperar antes de dar un paso definitivo? Os leo en los comentarios porque estoy convencido de que este debate va a dar mucho que hablar durante los próximos meses. Y si os ha gustado este análisis, dejad vuestro me gusta, suscribíos al canal y activad las notificaciones para no perderos ninguna noticia del Real Madrid. Y ahora os dejo con la noticia que está apareciendo en pantalla, porque creo sinceramente que también os va a interesar muchísimo.